Hola, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Julián García Labrador y quiero saludar a los alumnos de la Facultad Indígena de la Universidad Federal Grande Dourados de Brasil, a los alumnos del posgrado de Educación y Territorialidad. Los videos que se hicieron con anterioridad están hechos exclusivamente para ustedes por petición del profesor Daniel Valerio. Hice los videos porque, aunque ahora soy profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, España, pasé casi 6 años en Ecuador y tuve la gran suerte de conocer, compartir y trabajar con las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, en la frontera con Colombia. Allí pude conocer un poquito de las problemáticas, las temáticas y de la riqueza que tiene la cosmovisión indígena y el modo de vida. Así que les animo muchísimo en sus estudios y aprovecho para saludarles y mandarles un abrazo fraterno. Que estén muy bien. Hola, buenos días o buenas tardes cuando vean este video. Soy Julián García Labrador de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, y quería compartir con ustedes acerca de la autonomía indígena en América Latina. Bien, si hacemos un análisis somero por encima, vamos a comprender que hay dos vías fundamentales de la autonomía indígena en América Latina. Tenemos la vía insurreccional, zapatista, en Chiapas, donde se declara la autonomía de facto, y una porción de personas en su territorio dicen: señor Estado, nosotros queremos hacer nuestra autonomía acá, usted no se meta. Primera vía. Y tenemos otras vías, que son las vías constitucionales de Ecuador y Bolivia, donde se han incluido en la Constitución las declaraciones plurinacionales, en las cuales se reconoce que cambia la estructura interna del Estado, aunque el camino es mucho más largo porque después hace falta un articulado jurídico de segundo y tercer orden que ponga esa Constitución en ejercicio, que es lo que está faltando. Bien, estas dos vías de la autonomía indígena no surgen porque sí, no surgen en el aire, tienen un recorrido histórico. Si nos remontamos a los 50, vemos a los estados latinoamericanos ejerciendo lo que se llama el colonialismo interno. Es decir, los estados se quieren constituir y quieren avanzar recorriendo todos los territorios y enviando gentes para colonizar los propios territorios internos, como si allí no hubiera gente, como si allí no existieran grupos indígenas que ya vivieran allá. Con este movimiento, desde los 50, a partir de los 70, empieza un primer movimiento indígena que dice: oiga, nosotros estamos aquí. Es una demanda de reconocimiento constitucional. Nosotros estamos aquí y estábamos antes que el Estado. Es un primer momento. Después, en los 90, los estados intentan asimilar, intentan integrar a los grupos indígenas dentro del Estado. Intentan asimilarlos. Y surge un movimiento indígena de confrontación y de resistencia. Oiga, ¿usted me quiere asimilar a qué tipo de Estado? ¿A qué tipo de modelo? Un segundo momento. Y después tenemos un tercer momento, cuando los estados quieren imponer un multiculturalismo liberal en el cual se reconocen por igual todas las diversidades. Y aquí surge un tercer momento, ya en los 2000, del movimiento indígena, en el cual hay una mirada hacia adentro, hay una reconstitución indígena hacia adentro. Entonces, hoy en día, si queremos hablar de la autonomía indígena, tenemos que tener en cuenta estas tres capas históricas. Primero, el reconocimiento constitucional. Segundo, una lucha de resistencia frente al asimilacionismo del Estado. Y en tercer lugar, un mirar hacia adentro y una reconstitución de los pueblos indígenas. ¿Por qué son importantes estos tres niveles de la autonomía indígena? Son importantes para tener en cuenta los modelos y las estrategias. Hay una diferencia fundamental entre la plurinacionalidad y el multiculturalismo. La plurinacionalidad, que conlleva la interculturalidad, significa una impugnación del centralismo jurídico del Estado. Es decirle al Estado: oiga, a lo mejor lo que tenemos que cambiar es la estructura jurídica del Estado. No consiste en que el Estado me reconozca
consiste en que el Estado lo tenemos que construir. Y para eso hay que tener en cuenta lo que Díaz Polanco llama el metaprincipio de la diversidad. Es decir, la diversidad existe antes que el Estado. Entonces, la plurinacionalidad es una impugnación del liberalismo, es una impugnación de las teorías del reconocimiento, es una impugnación del centralismo jurídico y es una impugnación del reconocimiento multicultural. ¿Por qué? Ahora vamos a la segunda parte. Porque el multiculturalismo lo que implica es reconocer a todos por igual. Y en lugar de tener en cuenta los derechos grupales, tiene en cuenta los derechos individuales. Por eso en el multiculturalismo lo que importa son partidos representativos. Pero no que tal o cual grupo sean diferentes. Se suele decir que tan malo es tratar como igual lo que es diferente como tratar como diferente lo que es igual. Bien. ¿En qué consiste este multiculturalismo? En imponer unos criterios de derechos individuales liberales ejercidos de una manera indiferente respecto al grupo en el que estés. Y esto es una intención que va en contra de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Dentro del multiculturalismo no puede haber determinación. Hay un reconocimiento dentro de la democracia formal. Pero no se reconocen, porque no se permiten, porque no está el metaprincipio de la diversidad, no hay autodeterminación posible. No es posible. Y esto lo vemos en la estructura de los estados. Las asambleas legislativas suelen ser unicamerales. Hay una única cámara para decidir, sin que tengan en cuenta un cambio en la estructura del Estado. Entonces la autonomía indígena, por eso, tiene estos condicionantes, estos problemas y estas dos vías que hasta ahora hemos conocido. Hay más experiencias, por ejemplo, Astrid Ulloa, una antropóloga colombiana, habla de las autonomías en ejercicio, es decir, ya que el Estado no está o está ausente, hay ciertos grupos indígenas que se ponen en movimiento, hacen autonomía, autodeterminación en territorio, en ejercicio. Son dos modelos, son dos maneras de entenderlo, y espero que con esto podamos distinguir políticamente la plurinacionalidad del multiculturalismo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes o buenos días. Soy Julián García Labrador de la Universidad Rey Juan Carlos en España y quiero compartir con ustedes unas reflexiones acerca del territorio. Las fuentes del territorio, a nivel conceptual, son fundamentalmente dos. Hay como dos vías que confluyen en lo que podemos entender el territorio. Si nos preguntan qué se entiende habitualmente por territorio, generalmente lo asociamos con la teoría del Estado. Es decir, entendemos que la soberanía de un Estado es la soberanía sobre un territorio. Por eso los Estados tienen fronteras. Pero esto, que nos parece tan obvio, tenemos que reexaminarlo. Entonces, en esta primera vía, que es la vía del territorio como elemento de la soberanía del Estado, confluyen dos acepciones del territorio. Por una parte, la acepción en inglés de land, que podemos hablar como tierra, terra en portugués, que sería la unidad productiva del espacio físico desde un punto de vista atómico, es decir, aquellas unidades que permiten una producción y una mensurabilidad de lo que me da para poder subsistir. Es una primera acepción. Y a esta primera acepción se une la segunda, que es el terrain, en inglés, que sería terreno, en español, y que es una acepción geológica y militar, donde se dan las relaciones de poder. Por eso la conquista implica la adquisición, la extensión de la frontera sobre otro terreno. Entonces, estos dos preconceptos se unen en lo que es el territorio del Estado, desde el Renacimiento hasta nuestros días. Es un proceso en Europa en el cual los estados se van construyendo gracias a que tienen soberanía sobre un territorio. Y es soberanía sobre un territorio y todo lo que hay en él, sobre todo población. Entonces la configuración del territorio viene dada por un estado que tiene soberanía sobre un espacio físico, geográfico, en la que hay una población.
y a este espacio físico con una población se le denomina territorio. Tenemos ya varias características de ese tipo de territorio: productividad, población, delimitación y soberanía, lo cual confluye en lo que es el poder del Estado sobre el espacio físico. Esa sería la primera noción de territorio, el primer concepto. Pero a este concepto de territorio tenemos que sumar otro, que es el territorio que viene de las relaciones humanas en un espacio físico, a lo cual denominamos territorialidad. En un principio, la territorialidad tomó sus expresiones y sus conceptos de la biología, sabiendo que hay territorialidad de la fauna, territorialidad de la flora, y también el ser humano, como ser biológico, tiene una territorialidad. Posteriormente se dio cuenta la academia y la reflexión de que la territorialidad es una construcción social. Es decir, un lugar es un territorio hoy, pero ese lugar mañana seguirá siendo lugar, pero puede no ser territorio. Por ejemplo, estamos acá en unos maravillosos montes que en un momento fueron territorio neandertal. Hoy en día no son territorio neandertal, porque la relación del neandertal con el lugar ya no existe, aunque la podemos rememorar. Estas dos nociones de territorio, lo biológico y lo relacional social, conducen a una noción de territorio diferente de la noción del Estado-nación. Y esto crea problemas, porque el Estado-nación siempre quiere controlar a una población en un territorio. Pero, ¿y si esa población tiene una noción de territorio previa que está constituida por su relación con el entorno, por su relación biosocial, por sus maneras de producir su vida social? Entonces tenemos una confluencia y en muchos casos tenemos una pugna, porque el Estado no va a cejar en su empeño de imponer la soberanía sobre todo tipo de territorialidades y sobre todo tipo de nociones. Estas dos nociones de territorio, como digo, están confrontadas, no son la misma noción y en muchos casos constituyen confrontaciones y conflictos, y lo que hemos hecho en este vídeo únicamente es explorarlo y explicarlo para que los podamos tener claras. Así que muchas gracias.